Suma de más de dos vectores angulares o concurrentes. En esta primera parte vamos a verlo el método gráfico y en la segunda parte el método analítico. Nos pide encontrar de forma gráfica y analítica la resultante de la suma de los siguientes vectores. Nos pide determinar también el ángulo que forma la resultante respecto al eje horizontal, o sea, al eje de las X. Tenemos una fuerza 1 de 2.5, una fuerza 2 de 3 con un ángulo de 25, una fuerza 3 de 4 newtons y una fuerza 4 de 10 newtons con un ángulo de 40 grados respecto al eje X negativo. Bien, vamos a utilizar la escala 1 a 1. Aquí tenemos ya graficado cada uno de nuestros vectores y para realizar el método gráfico es ir colocando cada uno de los vectores donde termina el vector anterior. Ahorita vamos a ir viendo el ejercicio. Bien, donde termina la fuerza 1, nuestro vector 1, vamos a colocar la fuerza 2. Por lo tanto, en esta parte vamos a trazar un pequeño plano cartesiano donde termina la F1 y debemos de tener un ángulo de 25 grados. ¿Sí? Recuerda, si no sabes utilizar bien tu regla y tu transportador, te sugiero ver los primeros videos de vectores. Bien, ahora sí, trazamos la fuerza 2, que es de 3 newtons. Ahí lo tenemos. Movimos este vector hacia donde terminaba la F1. Vamos a quitar entonces este vector y su respectivo ángulo. Y ahora, donde termina el vector 2, vamos a colocar el vector 3, que es de 4 newtons, por lo tanto son 4 centímetros. Vamos a mover entonces ese vector y lo colocamos donde terminó F2. Y ahora donde termina F3, vamos a colocar a F4, teniendo en cuenta que hay un ángulo de 40 grados, por lo tanto aquí trazamos un pequeño plano cartesiano y colocamos nuestro ángulo de 40 grados. Ahora sí trazamos 2 centímetros porque son 2 newtons. Trazamos el vector y nos quedaría de esta forma. Finalmente nos pide determinar la fuerza resultante. Recuerden que la determinamos del punto de origen al punto final, donde terminó nuestra F4. Hacemos nuestro trazo y me da 5.75 centímetros, que sería igual a 5.75 newtons. Y nos pide determinar el ejercicio, el ángulo respecto al eje horizontal, o sea, el eje de las X. Por lo tanto, voy a determinar este ángulo. Agarro mi transportador y me da un ángulo de 25.75. Recuerda que en este caso lo estoy haciendo en GeoGebra. Puede haber un margen de error, una pequeña diferencia cuando lo haces con tu regla y tu transportador, así que no te preocupes. Si así a ti te da entre más o menos 26 o 25.5, estás bien en tu ángulo y también tu distancia, pero no se debe de pasar mucho la diferencia. Por lo tanto, entonces nuestra respuesta sería: la fuerza resultante es de 5.75 newtons con un ángulo de 25.75 respecto a la horizontal. Bien, en el segundo video, la segunda parte, vamos a verlo por el método analítico.